Pues vamos a empezar a debatir sobre lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando sobre todo en Oriente Próximo. Nos acompaña de momento Sergio Castaño, experto en relaciones internacionales y profesor universitario. Sergio, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues tenemos que comentar sobre todo lo que está pasando en Oriente Próximo. Hemos tenido hace unos minutos aquí al embajador de Irán en España y creo que uno de los principales titulares que nos ha ofrecido es que Irán está preparando una respuesta a Israel en el caso de que Israel ataque, que es lo que en principio va a suceder, pero que esa respuesta en ningún caso incluirá armas nucleares. A lo mejor porque las destruye Israel, porque yo me temo una respuesta de Israel similar a la que ha llevado a cabo en el Líbano. El Líbano dijo que iba a acabar con Hezbollah y ha acabado con Hezbollah de una manera que nadie esperaba, utilizando una tecnología que en el primer momento todo el mundo empezó a elucubrar cómo había conseguido Israel intervenir esos buscas, intervenir esos walkie-talkies. Y es que además Israel se siente fuerte y yo creo que Israel va a ser muy ambicioso en este ataque. Ya está en una zona protegida el Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei, y me temo que el objetivo de Israel sea acabar con el Ayatollah Khamenei. No se está hablando en las últimas semanas, hace ya meses, que murió Ibrahim Raisi, el presidente iraní. Se aceptó que había muerto por un accidente de helicóptero, pero quizá si se indagara qué hay detrás de la muerte de Raisi, pues se podrían encontrar otro tipo de razones. No hay pruebas, no hay evidencias, por tanto lo dejaremos en que murió en un accidente de helicóptero, pero estamos viendo cómo en las últimas semanas ha muerto el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ha muerto el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Y el número 2, sin ser nombrado, Israel ha dicho hoy también que lo mataron ayer. Con él. Por tanto, no me extrañaría que el objetivo de Israel ahora mismo sea acabar con la vida del Ayatollah Khamenei. Vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo tertuliano, porque ya lo tenemos, Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, Armando. Buenas tardes a todos ustedes. Armando, le estaba preguntando a Sergio, porque hemos entrevistado hace un rato al embajador de Irán en España y nos ha dicho que efectivamente Irán está preparando un ataque sobre territorio israelí en el caso de que Israel les ataque a ellos, pero decía que sobre la mesa no está en ningún caso el uso de armas nucleares. Creo que es algo que no habíamos escuchado de hablar por parte de Irán hasta ahora. Efectivamente, primero no es conocido si Irán realmente tiene armas nucleares. Ha habido muchas sospechas, ha habido inspecciones por la Agencia Internacional Atómica, ha habido varias especulaciones, pero no hay una certeza que realmente pudiera tener armas nucleares. Y segundo, pues una escalada ya en el uso de armas nucleares sería un conflicto de dimensiones que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que esa opción está descartada. Lo que hemos estado presenciando son estos conflictos en los cuales hay una respuesta proporcional al uso o al impacto que ha tenido el ataque de alguna de las dos partes, y es lo que vamos a estar viendo. Yo creo que, y esperemos que así sea, para que sea un conflicto contenido y no llegue a otras proporciones. Vamos a hablar, si os parece, de ese discurso que ha pronunciado esta mañana el Ayatollah Khomeini. Llevaba 4 años sin aparecer, precisamente ante el riesgo que hay por un ataque de Israel contra su vida. Él hacía un llamamiento a la unidad de los musulmanes. ¿Es el principal problema que hay ahora mismo a la hora de enfrentarse a Israel, Sergio? Bueno, creo que esto es mucho más complejo. Primero aparece el Ayatollah Khamenei con un fusil de asalto. Sí. Una puesta en escena pues muy controvertida. Y a partir de ahí hace una llamada a los musulmanes. Hay que remontarse a la revolución iraní. Irán es un país donde hay una mayoría chií, el resto de los países del entorno tienen mayoría suní. Irán no es un país árabe, el resto de los países a los que llama a la unidad de los países musulmanes son árabes. Por tanto, la distancia entre Irán y el resto de los países es una realidad en el aspecto religioso, en el aspecto cultural y en el aspecto político. Es complicado. Analicemos también lo que ha pasado en los últimos años, cuando a raíz de los acuerdos de Abraham, impulsados por Estados Unidos, impulsados por Donald Trump, hay una aproximación de varios países árabes a Israel, se normalizan las relaciones entre Emiratos Árabes, Bahrein, con Israel, también Marruecos se aproxima a Israel, y eso hace que muchos países miren hacia otro lado ante la realidad del conflicto palestino. Y el año pasado, cuando va a ser ya, este fin de semana, va a ser el lunes, va a ser un año de los atentados de Hamas,
hubo quien se pronunció diciendo que jamás había llevado a cabo este ataque para llamar la atención de los países árabes que estaban ignorando el conflicto palestino. Estos países árabes tienen una posición muy clara en su estrategia geopolítica en la región y en ningún momento se van a sumar a las iniciativas de Irán. Y estamos viendo también como lo que están haciendo países como Egipto y Qatar es buscar una negociación y en ningún momento apoyar una causa palestina, ignorando a los aliados fuertes que tienen en la región, como en principio Arabia Saudí y luego el papel que juega también Estados Unidos. Armando. Bueno, yo creo que Sergio tiene toda la razón, muy claro, muy específico, que estamos hablando aquí de dos visiones política, geopolíticamente, religiosamente diferenciadas entre los pueblos con origen árabe y los iraníes. Y esta división entre los sunitas y los chiitas, pues es algo que ha dividido a la región por mucho tiempo, y buscar la solidaridad con Irán, pues es un reto muy complejo. Lo que yo creo que sí está sucediendo es que la ayatolá tiene miedo sobre su integridad física, ya que parte de la estrategia de Israel ha sido que ellos lo llaman desactivar, pero es hacer desaparecer a los principales líderes de aquellos movimientos que consideran como terroristas o enemigos del Estado israelita. Entonces, esta búsqueda de alianzas, de apoyos en el mundo árabe va a ser un reto muy importante para Irán. Os quiero preguntar, en el hipotético caso de que Israel estuviera detrás de intentar acabar con el ayatolá, ¿qué supondría esa situación? Pues hay que analizar la situación interna de Irán. Yo tuve la suerte de visitar Irán hace unos años y la realidad social de Irán no tiene nada que ver con la realidad política. La gente acepta las normas que impone un gobierno autoritario que obliga a una determinada vestimenta, a unas determinadas formas de vida, pero de puertas para adentro en las casas la vida es muy diferente en la mayor parte de las familias de Irán y se ha visto con las manifestaciones que hubo a raíz de la muerte de Mahsa Amini, cómo la gente se lanza a la calle, las mujeres se retiraron el velo, muchas se cortaron el pelo en señal de protesta. Lo que pasa es que el régimen sigue teniendo todavía una fuerza determinante para controlar cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de expresión social, y en este sentido el ayatolá Jamenei controla la situación, pero la muerte del ayatolá Jamenei y de su cúpula, porque creo que Israel, igual que está haciendo con Hamas y con Hezbollah, no va a ir solo hacia la cabeza, sino que tratará de acabar con toda la estructura de poder, eso podría abrir la puerta a un cambio político en Irán, que es realmente lo que está buscando Israel. Realmente la estrategia de Israel, aunque no creo que consiga sus objetivos, porque acabar con las organizaciones como Hezbollah o Hamas no quiere decir que se acabe con la animadversión que hay tanto en Palestina como en el Líbano hacia Israel y surgirán nuevos grupos y nuevos movimientos que lucharán contra Israel. Pero en el caso de Irán la situación es diferente porque no toda la sociedad iraní apoya ya no a su gobierno, porque aquí estamos viendo también con la postura que ha adoptado esta mañana el ayatolá Jamenei saliendo a hacer una declaración de forma directa, ignorando a su presidente, el presidente recién elegido Pezeshkian, que ha quedado en un segundo plano. El gobierno de Irán o la democracia de Irán se está demostrando que no tiene ningún sentido y que quienes mandan son los ayatolás, pero el respaldo social hacia los ayatolás está muy lejos de lo que quiere transmitir el régimen y de lo que, por ejemplo, a la unidad que han tratado de transmitir el embajador aquí en los minutos antes a nuestra entrevista. Armando. Pues nuevamente coincido en el sentido de que el ayatolá Khomeini busca o han buscado a través de un tipo de teocracia que busca enmascararse en una pseudo-democracia, mantener una posición de poder y de una cúpula de poder en un pueblo que recordemos que en los 70, en la época del Shah de Irán, en los 80, era el más occidental de toda la región, ¿no? No solamente en las prácticas, en la vestimenta, etcétera, y que llevó este péndulo histórico a un gobierno teocrático, donde la figura del ayatolá Khomeini es la figura suprema o superior, donde se vincula el quehacer del Estado
con los deberes y mandatos religiosos. Y en este contexto también vemos a un pueblo que, como lo hemos visto en múltiples manifestaciones, cansado por esa imposición de normas, desgastado, y que está buscando otras alternativas. También coincido con esta posición en el sentido de que el gobierno israelita no nada más busca eliminar al líder religioso, líder supremo, sino toda la cúpula gubernamental. Y algo de esto ya lo comentaba el propio Netanyahu, diciendo que iban a liberar al pueblo iraní de esta teocracia. Entonces yo creo que es parte de la estrategia, aquí mucho más compleja, es una potencia militar, la número 14 del mundo, Irán, con un sistema mucho más sofisticado y que, bueno, el reto para Israel es mucho más complejo y las posibles consecuencias internacionales de esa confrontación pues son enormes, gigantescas, como en pocos lugares pudiese haber en términos geopolíticos. Estamos en un escenario de muchísima incertidumbre geopolítica, pero un escenario que está, creo, muy lejos de resolverse. O sea, creo que todo va a tender a complejizarse y a enrevesarse y a ser más difícil. No sé si en los próximos días, semanas, meses. En medio de las elecciones en Estados Unidos, ¿se está poniendo sobre la mesa el papel de Estados Unidos o el no papel? Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel, pero nunca ha dicho que vaya a intervenir en el conflicto. Cuando ha apoyado a Israel ha sido en el ataque del 13 de abril para defender el territorio israelí y respalda muchas de las decisiones que se toman en Israel, pero hay ciertas tensiones entre Biden y Netanyahu. Y es que Biden es consciente de que en un mes se celebran las elecciones en Estados Unidos y que un apoyo más claro hacia Israel o una implicación directa podría llevar a Kamala Harris a tener dificultades para acceder a la Casa Blanca. Y es que no hay que olvidar que en Estados Unidos en el último año ha habido muchas protestas en universidades contra el apoyo a Israel, contra las acciones que está llevando a cabo Israel, que estaba llevando a cabo Israel en Gaza, a las que está llevando a cabo en Líbano. Y Estados Unidos no se va a implicar de lleno, va a mantener un apoyo a Israel, pero un apoyo en una segunda línea, y tampoco Rusia, ¿no? Se estaba hablando de que quizá Rusia pueda intervenir, y es verdad que existe un eje Irán, Siria, Rusia, que se fortaleció a raíz de la guerra de Siria en el año 2015, pero a Rusia tampoco le interesa entrar en este conflicto cuando tiene el conflicto abierto en Ucrania, cuando tiene otros intereses en África, intereses dentro de su estrategia de poder blando en América Latina, donde pretende avanzar y ganar más apoyos. Y el caso de Irán, más allá de las relaciones para crear un orden mundial alternativo en las que también se suma China, pero China, aquí sí que en ningún caso China va a intervenir porque no le interesa. Si le interesa poco a Rusia, le interesa menos a China. Por tanto, yo creo que Israel se va a seguir haciendo fuerte, los países árabes tampoco van a responder contra Israel, y esto pues va a dejar a Irán en una situación crítica en la que el ayatolá Ali Jamenei probablemente, después de haber salido hoy con el fusil de asalto, tenga que moderar su discurso. Armando. Pues también coincido en esta visión de que se ha aprovechado la coyuntura, el vacío político que existe en estos momentos en Estados Unidos por las elecciones, de lo complicado que es tomar una posición de apoyo por parte del presidente Biden más definitiva hacia Israel. Recordemos que la política exterior de los Estados Unidos ha sido muy constante en relación con Israel desde los 40, entonces, desde la propia constitución del Estado israelita. Entonces, ahí la defensa a ultranza del territorio y de la integridad israelita está fuera de todo cuestionamiento. Sin embargo, la retórica y las acciones específicas sí varían bastante dependiendo quién esté sentado en la silla presidencial. Y en esta ocasión el tema es muy sensible porque ya hay una comunidad musulmana muy importante en los Estados Unidos, sobre todo en algunos estados que ellos consideran como bisagras o relevantes, y que esta comunidad ha sido
claramente opositora hacia la posición de Estados Unidos. Están las protestas en Nueva York, en algunos otros estados claves y en algunas otras universidades importantes, y creo que va a tener que ser un discurso mesurado, como ha sido el discurso de Biden, mientras que por otro lado, la postura de Trump ha sido más directa de apoyo al pueblo israelita, y esto hace que Kamala Harris busque encontrar ahí un punto de equilibrio medio que es complicado por las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Yo creo que el escenario va a cambiar totalmente una vez se hayan llevado a cabo las elecciones, tanto si queda Trump como si queda Kamala Harris, que buscará diferenciar su administración a la de Biden, en este que es uno de los temas más sensibles y más polémicos dentro de la política exterior de los Estados Unidos. Decía que el escenario iba a ser muy diferente después de las elecciones. La cosa es cómo va a ser el escenario antes de las elecciones, porque en un mes pueden pasar muchas cosas. Pues lo estamos viendo, los últimos 3 meses ha pasado de todo, queda todavía un mes para las elecciones, va a haber más ofensivas de Israel porque lo tiene preparado. Además es que cuando Netanyahu ha dicho Irán no sabe lo que ha hecho con este ataque, yo creo que está muy clara cuál va a ser la acción. Bueno, nosotros no lo sabemos, lo sabe Netanyahu, lo sabe en Israel, y esto puede cambiar el tablero geopolítico, puede cambiar las decisiones. A partir de las elecciones de Estados Unidos, vamos a ver quién gana. Lo primero, si gana Donald Trump va a volver al aislacionismo de Estados Unidos, no quiere implicarse en conflictos internacionales, va a eliminar la subvención, las ayudas a Ucrania. En cierto modo, pues tratará de buscar una solución al conflicto que hay ahora mismo en Oriente Medio, y ahí podría cambiar mucho la situación. Vamos a ver si Trump gana. Las encuestas están muy parejas. Si gana Kamala Harris, pues nos encontraremos con una continuidad de lo que estamos viendo ahora mismo. Armando, termino contigo. ¿Perdona? Que te doy la palabra. Bueno, pues sí, yo creo que Kamala Harris iba a diferenciar su política de la política que ha llevado hasta ahora el presidente Biden. Además, para el caso del Partido Demócrata ha sido un fracaso que el conflicto ha venido escalando de manera muy importante cuando ellos ofrecieron encontrar una solución negociada y concertada. Esa posibilidad de aquí a las elecciones pues ya no existe. Y obviamente, dependiendo que quién quede, y los grupos de poder y grupos de interés, que los grupos de interés en el caso del lobbying judío, tanto económico como político, son muy importantes, pues estarán ejerciendo muchísima presión. Mientras tanto, Netanyahu está aprovechando las condiciones y la oportunidad, y yo creo que buscará hacer un daño considerable, mandar un mensaje y una respuesta fuerte hacia estos ataques que ha hecho o que ha realizado Irán en territorio israelita. Entonces, lo más probable es que este conflicto siga muy presente en este mes y que la respuesta israelita sea dura y contundente. Esperemos que después de ello, y sea esto de alguna manera de esta política de retaliation o deterrence, que es yo hago algo proporcional a lo que tú hiciste y no vaya escalando de manera importante el conflicto en las próximas semanas. Pues así es como vamos a despedir esta tertulia, con el escenario geopolítico, un fin de semana más abierto. Veremos en qué situación llegamos al lunes, porque es verdad que la situación va cambiando básicamente, no sé si decir cada día, cada hora. Gracias por acompañarnos, Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, Sergio Castaño, experto en Relaciones Internacionales y profesor universitario. Gracias por venirte aquí. Muchísimas gracias a vosotros.